Bueno, vamos a entrar un poco a los tipos de datos alfanuméricos cuando definimos campos. Ya explicamos que al crear una tabla debemos elegir la estructura adecuada. Esto es, definir los campos y sus tipos más precisos según el caso. Para almacenar valores alfanuméricos, o sea, texto, usamos cadenas de caracteres. Las cadenas se colocan entre comillas simples, hemos visto. Podemos almacenar letras, símbolos y dígitos, con lo que no se realizarán operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación, número de documento, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos de datos en Oracle. Char y entre paréntesis el número, definimos una cadena de caracteres de longitud fija determinada por el argumento X. Si se omite el argumento, por defecto coloca un 1. Char viene character, que significa carácter en inglés. Su rango es de 1 a 2000 caracteres. O sea, yo cuando puedo definir un campo tipo char y disponer un valor entre 1 y 2000. Que sea una cadena de longitud fija significa que si definimos un campo como char de 10 y almacenamos el valor hola, 4 caracteres, Oracle rellena las 6 posiciones restantes con espacio, es decir, ocupará las 10 posiciones. O sea, siempre que definimos un campo char, por ejemplo 10, va a reservar en disco para 10 caracteres, más allá que después carguemos 2, 5, 9. Por lo tanto, si la longitud es invariable, es conveniente utilizar el tipo de dato char. Caso contrario, seguimos utilizando el tipo de dato varchar2, que es el que hemos estado viendo. O sea, el nuevo tipo de datos que estamos apareciendo es el tipo de dato char. El varchar2 almacena cadenas de caracteres de longitud variable determinada por el argumento X que indicamos, que es obligatorio. Que sea una cadena de longitud variable significa que si definimos un campo varchar2 de 10 y almacenamos el valor hola, 4 caracteres, Oracle solamente ocupará las 4 posiciones, los 4 bytes, y no 10 como en el caso del char. Por lo tanto, si la longitud es variable, es conveniente utilizar el tipo de dato, este tipo de dato, y no el tipo de dato char. Así ocuparemos menos espacio de almacenamiento en disco. Su rango para el varchar2 podemos especificar de 1 a 4000, el valor acá en X. Hay dos muy similares, nvarchar2 y nchar. Es similar a char, el nchar, excepto que permite almacenar caracteres ASCII, BCD y básicamente Unicode. Acá su rango va de 1 a 1000, ya que requiere 2 bytes para almacenar cada dato. Los caracteres Unicode requieren más de 1 byte. Y el nvarchar2 es similar a varchar2, excepto que permite almacenar básicamente caracteres Unicode. Y el rango de valores cuando definimos un campo tipo nvarchar2 es de 1 a 2000. En vez de 1 a 4000, justo es la mitad. También para guardar cadenas de caracteres podemos definir CLOP, que es Character Large Object. NCLOP puede almacenar hasta 128 terabytes de datos de caracteres en un campo de la base de datos. Y BLOP, Binary Large Objects, puede almacenar hasta 128 terabytes de datos binarios, y generalmente los datos binarios que podrían ser imágenes, videoclips, sonidos, etc. Si intentamos almacenar en un campo alfanumérico una cadena de caracteres de mayor longitud que la definida, aparecerá un mensaje indicando que el valor es demasiado grande y la sentencia no se ejecutará. Por ejemplo, si definimos un campo tipo varchar2 de 10 y le asignamos la cadena aprender PHP, que son 11 caracteres, aparece un mensaje de error y la sentencia no se ejecuta. Si ingresamos un valor numérico, omitiendo las comillas, lo convierte a cadena y lo ingresa como tal. Eso sí, no lo habíamos visto. Por ejemplo, si en un campo definido como varchar2 de 5 ingresamos el valor 1, 2, 3, 4, 5, sin comillas, lo toma como si hubiésemos tipeado entre comillas 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente, si ingresamos el valor 23.56, lo convierte a la cadena 23.56. Si el valor numérico, al ser convertido a cadena, supera la longitud definida, aparece un mensaje de error y la sentencia no se ejecuta. Es importante elegir el tipo de dato adecuado según el caso. Para almacenar cadenas varían en su longitud, es decir, no todos los registros tendrán la misma longitud en un campo determinado. Se emplea varchar2 en lugar de char. Por ejemplo, en el campo que guardamos nombre y apellidos, no todos los nombres y apellidos tienen la misma longitud. Ahí lo más conveniente es definir un campo tipo varchar2. Para almacenar cadenas que no varían en su longitud, es decir, todos los registros tendrán la misma longitud en un campo determinado, se emplea char.
Por ejemplo, definimos un campo código que constará de 5 caracteres siempre. Todos los registros tendrán 5 caracteres, ni más ni menos. Ahí conviene utilizar un tipo de dato char. Para almacenar valores superiores a 4000 caracteres debemos emplear CLOB, Character Large Object. Veamos, un comercio tiene un stand en una feria y registra en una tabla llamada visitantes algunos datos de las personas que visitan o compran en su stand para luego enviarle publicidad a sus productos. Dice borrar la tabla. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la tabla. Acá nos debería dar un error porque todavía no lo hemos resuelto este problema y nos dice que no existe la tabla visitantes. Sí, vamos a hacer la creación. Vamos a crear la tabla visitantes y nuestra tabla visitantes tiene el campo nombre, varchar 2, edad number 2, sexo char 1, acá conviene que sea de tipo char, vamos a guardar un único carácter siempre, domicilio varchar 2, ciudad varchar 2 de 20, teléfono varchar 2 de 11 caracteres como máximo. Creamos la estructura de la tabla visitantes. Los campos nombre, domicilio y ciudad almacenarán valores cuya longitud varía, por ello elegimos tipo de varchar 2 y le damos a cada uno una longitud máxima estimada, estimando su tamaño. El campo sexo se define de tipo char porque necesitamos solamente un carácter que va a ser F o M, femenino, masculino. Guardaremos que siempre será fijo. El campo teléfono también se define como varchar 2 porque no todos los números telefónicos tienen la misma longitud. Ingresemos un registro. ¿Sí? Si queremos ver el dato cargado en la tabla visitantes, ejecutemos primero la inserción. Se produjo la inserción de una fila y acabamos de cargar los datos y mostrar. Intentemos ingresar una cadena de mayor longitud definida en el campo sexo, o sea, donde podemos guardar un único carácter. Nos debería dar un error y no efectuarse la inserción. Como vemos, estamos tratando de cargar fem en el campo sexo y sexo es char de 1. Por lo tanto, no se produce la inserción. El valor es demasiado grande para la columna sexo. Máximo 1 y estamos tratando de insertar 3. Por lo tanto, si imprimimos, no se ha insertado esta fila. Sigue estando la anterior. Ingresamos el mismo registro esta vez con un solo carácter para el campo sexo y sí debería producirse la inserción. Ejecutemos y vemos que si se ingresó la fila, si mostramos con el select, tenemos las dos filas ingresadas. Ingresemos un número telefónico olvidando las comillas, es decir, como un valor numérico. Y acá, como vemos, dijimos que se transforma a cadena de caracteres. El número telefónico, teléfono, es de tipo varchar 2. Y acá lo he indicado como un entero. Y si ejecutamos, se insertó la fila y se ha convertido a varchar 2, o sea, cadena de caracteres. Tengan en cuenta, fíjense que el 0 no lo inserta en este caso. Por eso hay que tener cuidado, conviene disponer entre comillas para cuando son de varchar. Vamos a un problema justamente para practicar. Cerremos y volvamos a abrir con nuestra conexión prueba. Nuestra hoja de trabajo está vacía. Dice: una concesionaria de autos vende autos usados y almacena los datos de los autos en una tabla llamada autos. Elimine la tabla autos. Nosotros no la hemos creado todavía, no la vamos a borrar ya que no existe. Cree la tabla eligiendo el tipo de dato adecuado para cada campo, estableciendo la patente como clave primaria. Entonces, los datos que va a almacenar la tabla autos va a ser la patente, que va a ser char de 6. ¿Por qué char y no varchar 2? Por el hecho de que todas las patentes van a almacenar 6 caracteres. Y ese es el primary key. La marca, varchar 2 de 20. Modelo, lo vamos a hacer como no vamos a manejar numéricamente, vamos a hacer char de 4 porque siempre vamos a reservar espacio para 4 caracteres. El precio, number 8 de 2. Bueno, la creamos a la tabla autos creadas. Vamos a ingresar algunas filas en la tabla autos y luego vamos a imprimir todas las filas de la tabla autos. Ejecutemos los 4 comandos insert,
se ejecutaron correctamente e imprimimos la tabla. Como vemos, hemos guardado un modelo, es de tipo char de 4 caracteres almacenamos. Ingresa un registro omitiendo las comillas en el campo modelo. No debería haber en sí mismo problemas, ya que hemos dicho que se transforma ese número a cadena de caracteres. Si mostramos, vemos que se ha insertado el HIJ y se ha cargado la cadena, el varchar 1990. Vea cómo se almacenó, seleccione los autos del modelo 1990, como es de tipo varchar. Recordemos de disponer las comillas en el where. 1990, como vemos, hay 3. Ahí está la impresión de los 3 de 1990. Los que tenemos, ahí mostramos toda la tabla y solamente está mostrándose S, S y S. Intente ingresar un registro con un valor de patente con 7 caracteres y en el cual lo hemos definido char de 6. Si tratamos de ingresar 7 caracteres y el campo patente es char de 6, debería darnos un error diciendo que el valor es demasiado grande para la columna patente de la tabla autos. Patente de nuestra tabla autos es grande. Intente ingresar un registro con valor de patente repetido. Bueno, acá no lo debería permitir porque estaría violando la restricción del primary key. Esta patente ya se ha ingresado. Si vemos las patentes, HIJ 678 ya está en la tabla. Está violando la restricción única, clave primaria y primer key. No puede haber dos filas con el mismo valor. Bueno, con esto hemos terminado de ver estos nuevos tipos de datos: char, varchar 2, que ya lo habíamos venido trabajando, los que son similares, nchar y nvarchar 2, que nos permiten cargar caracteres Unicode, y para cargar grandes cadenas de datos, el tipo de datos CLOP, que no hicimos ningún ejemplo, pero es simplemente definirlo de tipo CLOP al tipo de campo. ¿Sí? Podemos cargar hasta 128 terabytes. Y si necesitamos guardar datos binarios, en vez de CLOP se usa binary LOP, BLOP. Bueno, dejo un enlace para que desarrollen algún otro ejercicio con estos tipos de datos alfanuméricos. Gracias.